Yo creo que vamos a dar entonces comienzo a esta sesión. Nos falta un ponente, pero se incorporará en breve, y siguiendo el orden de la lista que me han pasado, deberíamos... bueno, esta es la mesa de Derecho, Economía y ADE, y la primera persona que va a hablar es Jorge Nicolás Laferreire, de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, que nos va a hablar sobre transhumanismo y libertad procreativa, desafíos jurídicos. Jorge, cuando quieras puedes empezar. Muy bien, buenas tardes, buenos días aquí en Buenos Aires. No sé si me escuchan bien. Perfectamente. Muy bien, bueno, dentro de los medios elegidos para los logros de los objetivos transhumanistas, indudablemente que se encuentra el recurso a biotecnologías para tratar de incidir en la dotación genética de la descendencia. Podemos mencionar, obviamente, el recurso a las técnicas de procreación artificial, sobre todo a través de la selección de los gametos, a través de la selección de los embriones y finalmente después el aborto selectivo con el diagnóstico luego un diagnóstico prenatal. También podríamos pensar, aunque no está en aplicación ahora, en la edición genética humana, la clonación como mecanismos que también a futuro podrían intentar modelar la descendencia, ¿no? Este sería el objetivo transhumanista. Esta posibilidad de incidir en la constitución genética de la descendencia plantea problemas muy importantes. Yo me voy a quedar en dos temas: el concepto de libertad procreativa y las cuestiones jurídicas que deben estar consideradas para encauzar la verdadera libertad procreativa. Porque el temor que nos significa el transhumanismo no nos niega que existen enormes beneficios tecnológicos. Se ha hablado mucho en estos días sobre esto. Ahora bien, desde una perspectiva jurídica, que ese es mi aporte, la cuestión decisiva es determinar cuáles son los alcances de la libertad procreativa, es decir, cuáles son las opciones legítimas que pueden adoptarse en relación a la transmisión de la vida humana. La libertad procreativa indudablemente es una exigencia básica de la dignidad humana que se vincula con esa extraordinaria capacidad que tiene el ser humano de transmitir la vida por la unión sexual. En el ser humano la transmisión de la vida no es un simple acto material y biológico, sino que involucra valores humanos profundos asociados a la donación mutua de varón y mujer, que se abre a la nueva vida como un don. Con la intermediación técnica en la procreación, esta libertad se ha visto sujeta a nuevos desafíos. Por un lado, hay algunos que reclaman la libertad absoluta, incluso que significaría la posibilidad de elegir completamente cómo debe ser la descendencia sin ningún límite. Tenemos el famoso caso de las dos mujeres sordas que quisieron conseguir un hijo sordo y buscaron dador de gametos sordo para garantizar el resultado. Por el otro, otros señalan que los padres tendrían el deber de tener el mejor hijo posible. Acá se ubica la famosa beneficencia procreativa de Zabulescu. Ahora bien, estas dos visiones, la absoluta o la libertad como beneficencia procreativa, plantean problemas. En este último caso, además, el deber de tener el mejor hijo posible termina anulando la verdadera libertad procreativa. Me parece que hace falta pensar los alcances de la libertad procreativa, que sea respetuosa de la originalidad de la transmisión de la vida humana y enraizada en una concepción ontológica de la dignidad. Y paso entonces rápidamente al centro de mi planteo. En este debate, este debate no es ajeno al ámbito del derecho, obviamente, que determina lo justo en función del bien común. En este sentido, no pueden soslayarse que estamos ante una tendencia a que estas tecnologías terminen imponiéndose a todas las personas. Esto no ocurre porque haya una ley que obligue a usar tecnologías reproductivas, sino por la existencia de mecanismos de presión hacia los padres por el miedo a que luego no sea cubierta socialmente la salud del hijo, se cobren primas diferenciadas, se lo vea excluido, o bien hacia los médicos que se ven presionados a ofrecer sistemática y rutinariamente el diagnóstico prenatal o los diagnósticos preimplantatorios en la fecundación in vitro. Estos mecanismos de presión aumentan la exigibilidad jurídica de estas técnicas y condicionan la libertad reproductiva.
Así, para enfrentar este desafío, ¿cuáles serían los puntos que tiene que considerar el derecho? Son 7 puntos que yo planteo. De acuerdo a la opción que el legislador, que un Estado, que un ordenamiento jurídico hace en alguno de estos 7 puntos, se generan condiciones favorables a las condiciones del transhumanismo o se generan condiciones respetuosas de una libertad procreativa entendida conforme a esta dignidad ontológica. ¿Cuáles son esos 7 puntos? El primero es el comienzo de la existencia de la persona humana. ¿En qué momento se empieza a considerar que hay una persona y por lo tanto protegerla? Ya sabemos bien que ahora hay movimientos para correr el famoso día 14, que ya de por sí era una primera acomodar el momento del inicio de la vida a lo que convenía a los intereses biotecnológicos. Hoy se lo quiere llevar al día 28. Yo sostengo que tiene que ser del primer momento de la fecundación. Un segundo punto es la inviolabilidad de la vida humana. Esto lo notamos muy claro en Argentina. Argentina dice que la persona comienza de la concepción, pero igualmente legalizó el aborto. ¿Por qué? Porque tiene una idea de que el derecho a la vida no es absoluto, sino que admite excepciones. Un tercer tema jurídico es la aceptación o no de las técnicas y con qué finalidades, las técnicas de procreación artificial. Este tema lo hemos dado por supuesto, pero creo que en algún punto tenemos que reabrir el debate de con qué límites, hasta dónde, con qué finalidades se aceptan las técnicas. Si no se abre esto, si no se debate esto, es muy difícil encauzar, poner límites a una tendencia hacia fijar las características de la descendencia por estos mecanismos jurídicos que operan. Un cuarto tema es si se permite o no el uso de gametos de terceros. Esto también permite seleccionar, en el fondo el gameto es como la materia prima del embrión. Si nosotros permitimos seleccionar los gametos de terceros, estamos como generando condiciones en favor de la selección de la descendencia. Un quinto tema es indudablemente el tema del diagnóstico preimplantatorio, lo admitimos o no. Obviamente que donde se admite el diagnóstico preimplantatorio crecen los mecanismos de selección eugenésica de la descendencia. Un sexto tema es qué posición se adopta sobre la edición genética humana. Por supuesto, todavía en fase experimental, todavía sujeta a esta moratoria de la que se hablaba ayer, pero ya sabemos que se ha comenzado el experimento en China, nos señala ese horizonte preocupante de la modificación genética de los embriones. Y finalmente, superados estos 6 temas, quedará la cuestión de la diferencia entre terapia y mejora a los fines de las intervenciones que sean directamente sobre la persona por nacer en la línea germinal, pero siempre presuponiendo estas otras cuestiones. Bueno, esto sería el sentido de mi aporte, señalar 7 cuestiones que considero decisivas para enfrentar los dilemas que estas biotecnologías plantean a la libertad procreativa y que en el fondo hacen a tema de fondo el transhumanismo. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias por haberse ajustado también a los 7 minutos que nos han dado. Y disculpas porque creo que he pronunciado mal el apellido antes. Es Laferriere, que nos cuesta aquí. Muchísimas gracias por la ponencia. Pasamos a la segunda, que es Francisco Gil, de la Universidad Francisco de Vitoria. Francisco, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Una cuestión. Yo tenía una presentación, no sé si la puedo compartir aquí. Sí, la tienes que compartir, Francisco. Vale, compartir pantalla. Vale, dame un segundo. Vale, no sé si lo ven todos. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan bien? Vale. Sí, cuando quieras. Vale, pues buenas tardes. Soy Francisco José Gil Ruiz y voy a presentar la comunicación El smartphone como cerebro aumentado, una reflexión sobre el consumidor actual y el transhumanismo, realizada conjuntamente con la profesora María Hernández Herrera y con la profesora Raquel Ayestarán Crespo. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer a la organización del Congreso la oportunidad de poder participar y dar también la enhorabuena por poner en valor y dar voz a una reflexión a un tema tan importante como este. Dicho esto, nuestro trabajo propone una reflexión filosófica sobre el papel que ocupa el smartphone en la sociedad actual
desde el punto de vista tanto de la empresa como del consumidor, haciendo especial hincapié en la ética como factor crucial capaz de potenciar la responsabilidad, el valor de la responsabilidad. Entonces, algunas preguntas que nos hacíamos al principio es, ¿puede considerarse el smartphone como un cerebro externo o un cerebro añadido al que ya poseemos las personas? ¿Limita el smartphone, siempre conectado a Internet, nuestras capacidades humanas o las amplía? Y por otro lado, ¿puede funcionar al menos como una suerte de cerebro aumentado o extendido al cerebro que ya poseemos los seres humanos? Si observamos el contexto empresarial actual y de consumo, vemos cómo todo lo que es el mundo digital ha ido imponiéndose poco a poco, mucho más aún a partir de la pandemia. Observamos cómo, pues, desde los asistentes de voz, pasando por la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el comercio electrónico, las redes sociales y, por supuesto, la importancia de las emociones, cobran especial valor a la hora de conocer al consumidor y de que éste también pueda conocer a la empresa. Entonces se gesta ahí una relación que ahora veremos más adelante, también puede resultar tanto por un lado empoderadora como por otro lado también problemática. Además, las empresas, como bien sabemos todos, procuran cada vez ponernos más cara, es decir, conocer muchos más datos sobre nosotros. Eso implica no solo un mero conocimiento de mi cliente A no es A, sino que es Francisco José Gil Ruiz o es Menganito, sino que además lo que quieren es también conocer cómo nos sentimos. De ahí también que la inteligencia artificial esté trabajando en ese poder de intentarse anticipar, predisponerse a los sentimientos del consumidor. Y no solo eso, sino que todo este conocimiento también se aplica a la realidad interna de la empresa, de cómo la empresa también intenta gestionar y captar su talento y de cómo quiere manifestarse al mundo a través también de sus dinámicas de trabajo. Todo esto confluye también en una figura que últimamente también se ha potenciado, que es la figura del consumidor consciente. Bien, todos queremos consumir conociendo de dónde sale lo que estamos consumiendo, de dónde viene este servicio, de dónde viene este producto, de dónde viene este contenido. Bien, entonces, el consumidor actual, dentro de toda esta vorágine informativa, tiene también sus preguntas y no siempre puede alcanzar sus respuestas. ¿El transhumanismo qué nos aporta? Pues en principio es una manera de prosperar en la salud y en la calidad de vida. Pero como dice también Torralba, que esta mañana además ha tenido una ponencia magnífica en este congreso, todo esto también deja de lado la metafísica, es decir, la preocupación por el ser, la preocupación por el sentido en sí de las cosas. De forma que, por un lado, tenemos que la tecnología hasta cierto punto nos empodera, nos hace participar en la sociedad, pero por otra también le interesa dejarnos libres de conflictos. Y si nos eliminan los conflictos, la pregunta es, de acuerdo, no nos tenemos que responsabilizar de esos conflictos. Y sin esa responsabilidad, ¿qué libertad tenemos? ¿Qué libertad podemos optar como consumidores? ¿Qué libertad estamos dejando como empresa luego al consumidor también? El smartphone, en este sentido, es un nexo de unión. Es un apéndice a día de hoy imprescindible para todo tipo de actividades, desde asistencia a congresos, a asistencia incluso al aula, como hemos visto en esta pandemia, a compras virtuales, pero sobre todo también es un mecanismo, como señalan muchos autores, que evade temporalmente de conflictos, distrae de lo complejo, nos aporta soluciones fáciles, rápidas, casi instantáneas, hacemos compras, etcétera, y sobre todo nos aparta del aburrimiento. Y con ello también veremos adelante también de la reflexión. El uso, además de estos entornos virtuales, también es capaz de generar ansiedades, confusión, etcétera. Ejemplo de esto, durante la pandemia, todo este aluvión de informaciones que un día nos decían que la pandemia se debía a una cosa, luego a otra. Es decir, generaba también cierta ansiedad, tal y como recogemos luego ahí en el paper. El consumo exacerbado con todo esto, lo que vemos es que no permite trascender, sino que en ocasiones nos sentimos superados por el flujo de datos. Y dentro de esto, ¿dónde está la libertad de elección? Bien, porque sí, aparte de que cedemos nuestra información para que
las empresas nos conozcan, ¿hasta qué punto somos conscientes luego de eso? ¿Hasta qué punto estamos cediendo esas, digamos, estas responsabilidades y hasta qué punto nos beneficia como consumidores? Dentro de esto también, obviamente, entran los algoritmos, que son los que regulan todo este flujo de datos. Entonces, en este contexto en el que todo se, digamos, se banaliza, se trivializa en muchas ocasiones, ¿qué libertad nos deja frente a la vida? Aquí, este es un ejemplo, no sé si los asistentes habrán visto la película WALL-E, donde vemos cómo la especie humana ha prosperado y está totalmente hipnotizada por las pantallas. Es decir, vive constantemente cerrada en un cerco total, en una burbuja, que es lo que Eli Pariser llama el filtro burbuja, o la visión de túnel también que otros autores mantienen. ¿Y qué nos propone esta imagen, por ejemplo? Pues que la tecnología nos elimina conflictos, es decir, este señor que vemos aquí no parece tener ningún conflicto, ningún problema. Pero, como vemos, está totalmente dejado de sí mismo. No me refiero a nivel físico, sino a nivel de, si vemos aquí el resto de personajes que están aquí desenfocados, están todos pendientes de una pantalla sin obedecer a ningún tipo de conflicto externo, que sin duda también les afecta. En este contexto, ¿dónde queda la verdad? Bien, si estamos constantemente imbuidos en estas informaciones que nos dicen cada día una cosa, luego otra, ¿dónde queda la verdad? Y lo principal, ¿qué es la verdad? Aquí ponemos algunas definiciones. Por un lado, pues es un estado de gracia, un ser omnipotente, un relato inamovible, un sentido de navegación constante. Es luego, pues como dice la RAE, conformidad de las cosas, como el concepto que de ellas forma la mente, cualidad de veraz, etcétera. Bien, pues todas estas definiciones encontramos que no pueden, digamos, tener demasiada cabida si atendemos a varios autores como los que aquí vemos. ¿Por qué? Porque todo este flujo de información hace que el consumidor esté inmerso en un entorno inestable. En términos de Bauman, sería líquido, hipercultural, que significa que estoy aquí y allí, en todas partes y a la vez luego en ninguna. Es un entorno confuso, subjetivo, donde no se admite tampoco la crítica a los relatos imperantes, donde por supuesto estamos luego también dentro de una burbuja en función de qué fuentes consultamos y cuáles no, manipulación de la atención, es decir, que los medios también procuran tenernos constantemente entretenidos, distraídos para en definitiva, mantenernos en un flujo constante de consumo que en ocasiones dificulta la reflexión sobre la verdad, sobre cuál es el sentido de las cosas, tanto para las grandes preguntas como para las preguntas, digamos, más a medio plazo. Entonces, llegamos a un punto importante que es, bien, imaginemos que un algoritmo dejamos que gobierne nuestra vida, que conoce perfectamente todas nuestras afinidades y es capaz de predecir, mira, fulanito, tú tienes que estudiar según tus competencias, capacidades y tus notas esta carrera. Para ti pega pues una pareja de este tipo, en estas circunstancias vitales. Es decir, si renunciamos, esto por supuesto es muy distópico, pero si llega un punto en el que, como algunos autores dicen, como Harari, en el que los datos realmente gobiernan nuestra vida y se convierten en una suerte de religión que denomina él incluso dataísmo, ¿dónde queda ahí la capacidad humana, la capacidad de ser humano? Es aquí donde entra en juego la ética. Y voy a leer esta definición porque me parece muy acertada para este caso y ya queda muy poco para mi presentación. Para Carlos Díaz, dice, esta podría ser una buena definición de ser humano. Es un ser maduro en humanidad, aquel a quien le interesa entrañablemente lo propio como lo ajeno, y lo ajeno como lo propio. O sea, aquel que ama al prójimo como a sí mismo. Cuantas menos parcelas de lo humano me interesen en ese sentido, tanto más humano me voy haciendo día a día. Con el smartphone tendemos a encerrarnos en nuestra burbuja en muchas ocasiones y esto también nos implica perder en ocasiones pues, los problemas reales de la gente, a la vez que también en ocasiones, todo se ha dicho, podemos colaborar en causas sociales e implicarnos en dinámicas, ciertas dinámicas complejas de la sociedad. Pero a nivel informativo y a nivel de entretenimiento y sobre todo a nivel de consumo, tendemos a, digamos, encerrarnos en esa distracción perpetua. Entonces,
Llegados a este punto, Ignacio Latorre propone en su libro Ética para máquinas cómo incluso los algoritmos podrían desarrollar una ética propia, basándose un poco en la evolución humana y demás. La cuestión es cómo un algoritmo puede aprender a amar, cómo un algoritmo puede saber qué es lo mejor para mis familiares, por ejemplo. Ahí es donde tenemos, y él propone un cambio, digamos, a nivel lingüístico, de significado. Es decir, bueno, pues lo que es el alma para nosotros, pues a lo mejor cambia el concepto y luego se transmite a otro tipo de concepto que se pueda cuantificar en la máquina. A mí esto me parece muy complicado porque estaremos renunciando a una dimensión de, digamos, del libre albedrío que, al fin y al cabo, lo que hace es constatar la dimensión humana, es decir, lo que es el ser humano y la trascendencia a la que está abierto. Llegados a este punto, ¿cuál es el valor clave? La responsabilidad, en este caso. Francisco, sí. Necesitaríamos que fueras concluyendo, por favor. Acabo enseguida, muchas gracias. La responsabilidad, entendida aquí por Gustavo Bellapalos y López Quintás. ¿Qué aporta la responsabilidad? En principio aporta autonomía, aporta la capacidad de enfrentarse a la interioridad, aquella interioridad que no se puede objetivar, y por supuesto una reflexión que induce precisamente tanto a la autonomía como a esa interioridad. Las conclusiones de este estudio, pues simplemente es decir que el smartphone se consolida como un cerebro aumentado, en el sentido de que el smartphone nos puede proponer alternativas en las que elegir, pero no debe ni puede elegir por nosotros. Por otro lado, el mundo empresarial cada vez escucha más al consumidor. La pregunta que cabe hacerse es si es esto suficiente y si realmente lo aplica para generar un valor añadido a la sociedad. Y por último, volver a destacar la responsabilidad como el valor fundamental en los avances tecnológicos que pretenden mejorar o facilitar la vida, sin pretender por ello sustituir o imponer un proyecto de vida. La ética es el mecanismo continuo y constante por el cual esa responsabilidad se deberá mantener activa en las decisiones de empresas y usuarios, consumidores, prosumidores. Y bueno, esta es la presentación. Muchas gracias por la atención y disculpa el lapso de tiempo. Vale, muchísimas gracias, Francisco. Nada, una exposición muy buena. El problema es que tenemos después, además, la sesión de clausura y tenemos que ser muy fieles al horario establecido. Vale, pues rápidamente nos volvemos al mundo del derecho. La siguiente ponencia es la de Blas Piñar, que viene de San Maniego y su comunicación se titula Hacia una justicia transhumanista, una reflexión sobre la argumentación jurídica y los jueces robots. Cuando quieras, Blas. Muchas gracias, un placer. Trataré de ceñirme al tiempo y además que estamos en familia, en el sentido de que la barrera entre discentes y docentes se diluye aquí, tanto mejor. Hay menos voluntarismo del que pensaba yo en un principio al hablar de justicia transhumanista. Me remito a estas dos magníficas jornadas que llevamos de congreso. Mi argumentación, por tanto, mi tema, mejor dicho, mi reflexión, va enfocada a la cuestión de la argumentación jurídica y la posibilidad o la eventualidad de los jueces robots. En ese sentido es donde enmarco yo lo que vengo a llamar o sostener como una justicia transhumanista, y creo que no es voluntarista, como decía, porque ya hemos visto que el transhumanismo es, entre otras cosas, una ideología. Por tanto, no es hablar de la justicia transhumana, que propiamente sería la justicia divina, sino de una justicia transhumanista en el sentido de que está transida de la ideología del transhumanismo del que tanto llevamos hablando estos días. ¿Y cómo sería esto? Con la eventualidad de los jueces robots. Esto es algo de lo que se lleva ya hablando un tiempo, de que los jueces, la función judicial, básicamente, sea sustituida en algún momento completamente por máquinas, sistemas, computadoras, ordenadores que lleven a cabo esa misma función. Es decir, la de juzgar y la de adoptar decisiones en los conflictos sociales existentes. Decisiones que serían un resultado, básicamente, de la aplicación de un algoritmo al que se le incorporan, o de una serie de algoritmos complejísimos al que se le incorporan datos de manera masiva, ¿no? Con función estadística. ¿De qué hablamos propiamente cuando hablamos de inteligencia artificial y función judicial? Y digo inteligencia artificial porque en este caso, en el caso de la justicia, no nos enfocamos tanto en esa vía, por ahora y de momento,
de la biotecnología cuanto en la otra, en la vía, digamos, de la ingeniería informática o computacional. Es de donde se están haciendo experimentos, ya hay en China, en Estados Unidos, en algunos países europeos, en Lituania, por ejemplo, y hay experimentos donde se está haciendo esto. De momento siempre con supervisión humana, pero ya hay máquinas que reflejan una decisión que es el producto de una operación algorítmica. No estamos hablando, por tanto, ni de la digitalización de los juzgados y tribunales, eso es otra cosa. No estamos hablando del auxilio de las tecnologías de la información, eso se lleva haciendo muchos años. Los que estáis en el gremio lo sabéis, ya no se llevan los tochos de Aranzadi más que para aquel romántico que le gusta que siga apareciendo en el fondo de sus videoconferencias. Todo se hace ya con bases de datos y, desde luego, aquello, por lo menos para lo que es la jurisprudencia, es mucho más rápido, más cómodo y todo el mundo lo utiliza. No estamos hablando ni siquiera del uso de herramientas predictivas, de lo que se ha venido a denominar jurimetría, no da tiempo ahora a entrar en mayor disquisición, aunque ciertamente esta es la base de lo que estamos hablando, de la inteligencia artificial dirimente, esa jurimetría, esas herramientas predictivas, pero esto es un paso más. Tampoco estamos hablando del Online Dispute Resolution, es decir, de esas interfaces, esos sistemas, esas plataformas virtuales que ya se empiezan a utilizar, en las cuales un procedimiento judicial o arbitral o incluso de mediación, cualquier procedimiento para la resolución de conflictos se puede llevar a cabo de manera íntegramente virtual, pero por parte de los agentes humanos, de todos ellos, incluido el que toma la decisión o el que facilita el proceso, como puede ser un mediador. Tampoco estamos hablando de eso y, por supuesto, tampoco estamos hablando, un tema también muy interesante, pero no es este, de las normas jurídicas que deben gobernar los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, la célebre propuesta del Parlamento Europeo del año 2017, si no me equivoco, ni siquiera tampoco de la cuestión de la eventualidad de una personalidad jurídica electrónica, que es un tema muy interesante, tampoco estamos hablando de eso. Hablamos, por tanto, como os decía, de inteligencia artificial dirimente. Las ventajas de esa inteligencia artificial dirimente, por lo menos las pretendidas o aparentes ventajas, serían muy claras, ¿verdad? La celeridad, lo que ahora se tarda 10 años en un sistema de recursos en tribunales que están colapsados, estaríamos hablando de 10 minutos o incluso de 10 segundos, quién sabe. El ahorro de costes, nos ahorramos todo un sistema judicial, salarios, medios materiales, etcétera, para que lo hagan las máquinas. Una evidente objetividad e imparcialidad. La máquina es objetiva, el algoritmo es objetivo, carece de sesgos, de preferencias, de filias y de fobias, como tienen los sujetos humanos, decisores, los jueces a la hora de tomar las decisiones, y son completamente imparciales. Son ciegas, no ven, no les interesa quién es cada uno, toma la decisión. Fantástico, este es el ideal de la justicia, ¿verdad? Y, por supuesto, una previsibilidad grandísima en el sentido de seguridad jurídica, incluso que podría prevenir los conflictos, puesto que las partes serían bastante capaces de saber de antemano cuál sería la decisión, porque el algoritmo lo tenemos ahí, funciona. Entonces metemos los datos en el input y nos sale un output, un resultado, y quizás previene el conflicto. Y el acierto, 100% de acierto. Carecería de sentido ya en cualquier sistema de apelación. Estas serían las ventajas aparentes de los defensores de esta clase de sistemas. Pero vamos a dar un paso más y vamos a ver qué limitaciones tendrían. He querido agrupar las limitaciones, cuando he pensado sobre el tema, en las intrínsecas y en las extrínsecas. ¿Qué entiendo por limitaciones intrínsecas? Todas aquellas que se agrupan en torno a la falta de raciocinio o de operación racional o humana, propiamente hablando, de los sistemas de inteligencia artificial. Y como estamos de tiempo como estamos, me remito a las exposiciones de los profesores Serra, Murillo, Marcos en esta misma mañana. Es decir, la inteligencia artificial es un producto extraordinario como concepto, me refiero como noción, es un producto extraordinario de la mercadotecnia, como la chispa de la vida en Coca-Cola, pero propiamente hablando no existe. Esto ya se ha hablado mucho y desde luego soy la persona menos autorizada de todas para explicarlo como tal. Pero si nos vamos al ámbito jurídico, ¿qué tipo de cosas se me ocurrían a mí que faltan, que le faltaría a la máquina y de las que sí tiene el juzgador humano? Operaciones racionales, la frónesis, lo ha dicho el profesor Marcos esta mañana, la sindéresis como paso previo, conocimiento básico, digamos, intuitivo del bien y del mal, la deducción, la inducción,
la abducción o la inferencia abductiva, lo explicaba también el profesor Marcos, la misma analogía que es la base del derecho, de la ciencia jurídica. Si nos vamos al ámbito de la probática, de cómo valorar las pruebas en un procedimiento judicial, el concepto indeterminado y, sin embargo, absolutamente necesario de la sana crítica. Esa sana crítica que nuestra ley de enjuiciamiento civil atribuye al juez como norma, como única norma para la valoración general de las pruebas, no de algunas en concreto, sino de todas en general. La sana crítica. ¿Qué es la sana crítica del algoritmo dirimente? Toda la cuestión de los sentimientos, emociones, pasiones, como la profesora Lacalle decía hace muy poco, la interacción entre lo afectivo y lo cognitivo, que claramente influye en el decisor y además yo creo que el decisor humano así debe ser. Otra cosa serán los sesgos cognitivos y la manera de combatirlos. La misma epiqueia, que es incluso una fuente del derecho, es decir, la equidad. ¿Cómo va a juzgar, cómo va a tener en cuenta la equidad? Es imposible como concepto. Incluso si nos vamos al análisis económico del derecho, cuestión de absoluta actualidad, interesantísimo, yo no sé cómo lo haría el algoritmo esto, ¿no? La capacidad de síntesis, que no es lo mismo el resumen ni que el resultado, como la operación, como el resultado de una operación matemática, ¿verdad? No sabemos cómo podría ser esto. Son limitaciones intrínsecas clarísimas que nos llevan al final a hablar de la imposibilidad intrínseca o ontológica de la denominada inteligencia artificial fuerte, ¿no? Frente a la debilidad de las películas. Eso no existe y no va a poder darse. Ejemplos de esto. Se me ocurren dos. Primero, el principio general de la irretroactividad de las normas. Y en su contrario, la retroactividad de la norma, que a veces hay que aplicarla. ¿Cómo interpretar una norma derogada por otra posterior, que es la que está vigente? Hay dos maneras de hacerlo fundamentalmente. Interpretas la norma derogada como dice la norma vigente, puesto que por eso ha sido derogada por la misma, o al contrario, la interpretas diciendo que significa exactamente todo lo contrario, puesto que por eso tuvo que ser derogada. ¿En qué nos quedamos? ¿Cómo va a elegir el sistema de inteligencia artificial diariamente? Pues depende. ¿Depende de qué? De las circunstancias del caso, de la finalidad de la norma derogada y de la finalidad de la norma vigente. ¿Cómo lo va a entender esto el algoritmo? No lo sé. Otro ejemplo, la noción también absolutamente indeterminada y a su vez muy necesaria en la vida jurídica del orden público. ¿Cómo va a juzgar lo que es, de la cual depende además la validez de muchísimos actos jurídicos? Pensemos en los extranjeros, cuando se intentan mediante exequatur traer a tu propio país y se analiza el orden público de ese acto jurídico. ¿Cómo lo va a hacer la máquina? Tampoco lo sabemos. Limitaciones extrínsecas, comentábamos antes. La primera y más clara, se ha hablado también de ella esta mañana por el profesor Marcos, la caja negra. Hay una absoluta falta de transparencia. No sabemos cómo motiva las decisiones la máquina. Le pones los datos y te sale un resultado. No hay motivación ninguna. Los sesgos de los propios programadores. Hablábamos antes de la pretendida objetividad. El algoritmo está determinado, ya no solo en el ámbito jurídico, por los sesgos de los propios programadores, que son humanos al fin y al cabo. La antieconomicidad. Antes hablamos de esa eficiencia en celeridad y en ahorro de costes de estos sistemas. Creo que son completamente antieconómicos. Es mucho más caro a día de hoy crear y alimentar adecuadamente una base de datos brutal, por así llamarlo, de inteligencia artificial para que nos dé resultados, que formar buenos jueces y pagarles el sueldo. Otra cosa es para las Big Tech, que es más rentable. Eso es otro tema, ¿verdad? La autoritas. ¿Realmente estamos dispuestos como sociedad, además, a que esa inteligencia artificial dirimente le reconozcamos la autoridad que se le debe dar a la función judicial, a la que incluso investimos de poder, la llamamos de poder judicial? ¿Va a ser el poder judicial ahora un algoritmo? En fin, esto nos lleva como conclusión. ¿Queremos esto como sociedad? Y esto hay que planteárselo. ¿Queremos que dicte una computadora cuántica dicte la prisión permanente revisable? ¿Queremos que un sistema cibernético hiperconectado, y admitimos que lo haga, por ejemplo, revoque una condena penal por un delito de violación? El manido caso me lo vais a permitir de La Manada, de Pamplona. Yo me juego pincho de tortilla y caña que si es la inteligencia artificial dirimente, esos señores quedan absueltos. No me da tiempo para explicarlo. ¿Estamos dispuestos? En fin, la inteligencia artificial es lo contrario de la argumentación jurídica, que es el corazón del derecho, porque es la carne del esqueleto de la motivación. Si la motivación como exigencia constitucional formal
es el esqueleto, la carne es la argumentación jurídica, es decir, todo aquello que te lleva a la decisión que se toma. Son antitéticas. Esto nos lleva además a potenciar lo que el profesor Haskelainen, a la sazón el presidente del Comité de Bioética de España, llama el nuevo papel de los jueces y del derecho, en la aplicación de los principios más que de las reglas, que son las que serían, por así decirlo, automatizables, ¿no?, sometidas a ese algoritmo. Por tanto, no cabe o difícilmente cabe una sustitución de la función judicial, sí inmensamente una ayuda, esto es claro. En el momento que esto no se ve así, como ya se ha hecho alguna analogía fílmica con alguna película, a mí se me viene a la cabeza la distopía de Terminator. Es decir, ¿cuánto tiempo tardaríamos si en el Terminator el sistema Sky Data toma autoconciencia de sí y lo primero que hace, una decisión perfectamente lógica y racional o racionalista, es destruir a la raza humana porque es su primera amenaza? ¿Cuánto tardaría el juez de la inteligencia artificial en destruir al juez humano, que es falible, ¿verdad? Y por último, se me ocurre que la invasión, por así decirlo, de la función judicial por parte del algoritmo, que es algo progresivo hasta que veamos si en algún día se plantea realmente esa sustitución, lo que es desde luego a día de hoy es una inmensa oportunidad para los llamados métodos alternativos de resolución de conflictos, para el arbitraje, porque las partes se van privadamente a ese juez que es el árbitro y donde desde luego prima la excelencia de la argumentación jurídica, perfectamente auxiliada por las tecnologías, pero auxiliada, no sustituida, y sin duda también a la mediación para volver a esa noción tan española, tan de nuestra tradición jurídica, de la determinación negocial del derecho, que antes que el juez incluso son las propias partes las que determinan lo justo jurídico para ellas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Blas. Pues pasamos a la siguiente comunicación. Se la va a presentar Cecilia Font, de la Universidad Francisco de Vitoria, y tiene como título Comunidad Docente de Aprendizaje para la Formación Integral en el grado de Administración y Dirección de Empresas centradas en la persona. Cuando quieras, Cecilia. Pues muchas gracias, Gloria. La comunicación que presento es una comunicación conjunta que hemos realizado Teresa de Dios, José Luis Parada, Gloria Claudio y yo misma. Y vamos a cambiar un pelín el enfoque de la línea de comunicaciones que estamos haciendo, porque nuestra comunicación no va a analizar razones del transhumanismo o analizar aspectos concretos del transhumanismo, sino que vamos a proponer como una posible vía desde nuestra función en la universidad y desde el papel que consideramos que nos corresponde para tratar de evitar, ¿no?, la difusión de esta ideología, ¿no? En la universidad creo que tenemos una responsabilidad grande de transmitir una formación a los alumnos que vienen con nosotros y, claro, ahora los peligros, ¿no?, que tenemos que llevarles a la verdad, tenemos que acompañarles en la búsqueda de la verdad, y los peligros que nos acechan son muchos, uno de ellos el transhumanismo, ¿no? Pues nuestra responsabilidad consiste en transmitirles pues, una formación completa, veraz, integral, con la que ellos sean capaces de tener argumentos con los que luchar contra estas ideologías que en el fondo en lo que subyace en ellas pues es una concepción antropológica pobre, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta inquietud en el grado de Administración y Dirección de Empresas llevamos tiempo trabajando, buscando metodologías y buscando nuevas formas de presentar una formación integral a nuestros alumnos que les permita desempeñar su actividad profesional con total competencia, pero a la vez fundamentados en una antropología verdadera que en el fondo pues, les va a llevar a la felicidad, ¿no? Entonces, como digo, es una experiencia, lo que vamos a presentar es una experiencia concreta que ya está en curso, en la que ya tenemos resultados y que creemos que han sido positivos para consolidar pues, el camino en pos de esta formación integral, ¿no? Como todos sabemos, todos los que nos conozco, sí, pero los que os conozco sí que sé que todos nos dedicamos a la docencia, todos tenemos experiencia docente y todos sabemos que la docencia es un proceso muy complejo. Diseñar una asignatura, preparar un programa académico, pues no es nada fácil, ¿no? Entran en confluencia muchísimos aspectos. Unos dependen de nosotros, por supuesto, todo lo que sea la preparación, el desarrollo, la planificación de metodologías, de materiales, y otros no. Ojalá nuestros alumnos fueran máquinas en los que si nosotros les metemos esta información y sale esto, ¿no? Ellos son libres y ellos tienen la capacidad crítica de acoger nuestras enseñanzas o no. Entonces, cuanto mejor
sea la preparación, pues mejor va a ser el resultado, ¿no? Y de ahí pues un poco nuestra inquietud y nuestro interés en trabajar en la parte que nos corresponde al menos de la mejor manera posible, ¿no? Si la docencia ya era compleja, yo creo que con el espacio, con la implantación del espacio europeo de educación superior se complica todavía más, ¿no? Porque de alguna forma la universidad se espera que no solo transmitamos conocimientos, ¿no? Transmitir conocimientos puede ser más sencillo, ¿no? Pero además de transmitir conocimientos, el profesor tiene que ser o convertirse en una especie de facilitador de aprendizaje, ¿no? Que además potencia el desarrollo de los estudiantes, ¿no? Y les haga crecer no solo en conocimientos, sino en una especie, en un catálogo de todo lo que eran las competencias generales, ¿no? Que pueden ir desde el pensamiento crítico hasta hablar en público, trabajar en el equipo, que sea una lista inmensa de competencias, ¿no? Con lo cual, si la tarea era compleja, pues se nos complica todavía más, ¿no? Yo tengo que ser experta en media, pero también tengo que ser experta en cómo transmitir ese conocimiento a mis estudiantes para que luego tengan el efecto que yo quiero, ¿no? Entonces, esto es así, pero luego también observamos que en las instituciones universitarias se nos pide esto, pero tampoco se han generado los espacios para que esto se pueda dar, ¿no? Esto no sale solo, esto necesita una discusión, un acompañamiento, un trabajar en comunidad, de manera que los profesores, bueno, pues se den espacios en los que nosotros seamos capaces y tengamos posibilidades, ¿no? Pues de desarrollar y planificar pues la educación y los planes de estudio en esta línea, ¿no? Entonces, con objeto de superar estas deficiencias, pues en los últimos años sí que se ha trabajado en ello y sí que han surgido experiencias y nuevos modelos de formación de profesorado que pueden ser desde los realistas a los de innovación colaborativa, ¿no? Y ambos se basan en la necesidad de que los profesores formen parte de comunidades docentes de aprendizaje. Entonces, las comunidades docentes de aprendizaje pueden ser un instrumento muy eficaz en el que cada docente se cuestiona críticamente su práctica en un proceso continuo de reflexión, de colaboración inclusivo que orienta el desarrollo del aprendizaje en esta línea. Entonces, tratando de dar respuesta a esta demanda y a esta necesidad que la universidad observaba y de alguna forma demandaba, pues se desarrolló desde el año 2013 un estudio en la universidad sobre la calidad docente y las condiciones del aprendizaje del aula pues, con objeto de poder trabajar en esta línea, ¿no? En este estudio participaron 630 alumnos, 30 profesores y con una metodología basada en cuestionarios, entrevistas y observación directa en el aula, se concluyó que existen factores vinculados al profesor que intervienen de manera definitiva en la forma de aprender de los universitarios. Entonces, una vez que habíamos analizado el problema, ¿no? Una vez que habíamos identificado, ¿no? Lo que podíamos trabajar, pues implantamos un plan de formación en el que participaron 120 profesores que concluyó con la configuración de las comunidades docentes de aprendizaje instituidas con el objetivo de lograr la participación activa, significativa y comprometida de los docentes, buscando de manera colaborativa el rigor en el conocimiento mediante el ejercicio de la reflexión y el pensamiento creativo y crítico, ¿no? Como decía, el aprendizaje siempre es personal y al final pues también depende de la contraparte, ¿no? Entonces el alumno pues tiene en su tejado la pelota, ¿no? De si recibe o no recibe esa propuesta que nosotros le hacemos, ¿no? Pero con objetivo de hacer esta propuesta pues lo más atractiva posible y lo más coherente posible y superar esas barreras a lo mejor, porque claro, también otro problema que puede tener la enseñanza universitaria es considerar las materias como estancas, ¿no? Entonces también pues si les presentamos las materias como independientes, pues el alumno tiene más difícil, ¿no? Pues identificar pues esa fundamentación antropológica común que puede haber detrás o ese argumento común del plan de estudios que queríamos enseñar, ¿no? Pues también trabajar en comunidad puede ayudar a esto, esos espacios de intercambio entre los profesores pueden favorecer también para acabar con esa segmentación que puede derivar en el desarrollo de estas ideologías que tanto daño hacen a nuestros alumnos, ¿no? Bueno, y a nosotros también, ¿no? Tampoco estamos libres de caer en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues con la idea esta también, ¿no? de acabar con esas ciencias desintegradas y te da algo de tiempo, Gloria, que veo que miras el reloj. Pues se crearon en la universidad esas comunidades de razón abierta con ese doble objetivo, ¿no? Como digo, favorecer y desarrollar metodologías de aprendizaje más adecuadas a nuestros alumnos, pero también conseguir y garantizar esa formación integral que tanto necesitamos, ¿no?
Entonces, bueno, para no alargarme mucho, se constituyeron esas comunidades de razón abierta que ya están funcionando y de que de alguna forma pues, lo que son es un instrumento para favorecer esa formación integral que consideramos herramienta importante para luchar pues, contra este nuevo paradigma del humano que puede ser el transhumanismo, ¿no? Entonces presentamos la formación integral como un concepto esencial en nuestro modelo educativo y en el grado de ADE concretamente, que es donde nosotros hemos trabajado, el objetivo de esa formación integral, al final, el objetivo final es presentar al alumno pues, un modelo de empresa, ¿no? O sea, al final aquí los alumnos vienen a aprender en el grado de ADE cómo tomar decisiones, al final, ¿no? El empresario lo que hace, lo que define al empresario es que siempre tiene que tomar decisiones en un entorno cambiante y con unas circunstancias determinadas. La teoría, en definitiva, es una rama de la teoría económica que explica cómo se toman las decisiones aplicadas al ámbito empresarial. Entonces, nuestro objetivo, en definitiva, es presentar al alumno un modelo de empresa acorde con una concepción antropológica completa que sea coherente con nuestra naturaleza y que sea coherente también con la de la actividad empresarial que desempeñará en el futuro, ¿no? En la Universidad Francisco de Vitoria hemos optado por tratar de orientar a las decisiones de los alumnos en el marco de un modelo de empresa centrado en la persona y al servicio del bien común. Y este modelo puede ser discutido, pero podemos discutir, ¿no? si es veraz, si es adecuado, pero desde luego lo que sabemos es que es coherente desde el punto de vista antropológico y también es racional y consistente desde el punto de vista de la teoría económica, ¿no? Entonces, no tengo tiempo para desarrollar toda la comunicación y todo nuestro trabajo en profundidad, pero sí que os invito, si estáis interesados, pues después a leer la ponencia completa y en esa investigación, pues en definitiva lo que mostramos es cómo el desarrollo de la comunidad docente de aprendizaje ha sido un instrumento eficaz para trabajar en esta vía de buscando la formación integral para garantizar un aprendizaje situado, significativo y transferible en nuestro grado. Muchísimas gracias. Espero haber cumplido con esto. Sí, muchas gracias, Cecilia, por tu capacidad de síntesis, además. Pues de la economía y la empresa volvemos al derecho con Jesús Miguel Santos Román, de la Universidad Francisco de Vitoria. Nos va a hablar de Kant hacia una ética transhumana. Jesús, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias de verdad por acogerme aquí en esta tarde. La verdad que han sido unas ponencias tan interesantes que no sé si la mía a lo mejor pues es un poco más... Desde luego no me dará tiempo, digamos, a exponer ni siquiera el núcleo de la misma, sino solamente la razón de ser, ¿no? Porque he presentado esta comunicación. Y bueno, pues llevamos hablando, digamos, de transhumanismo durante 2 días, entonces pues ya ha salido, digamos, a lo largo de las conferencias, pues que el transhumanismo al final nos remite al humanismo, ¿no? Y el humanismo, pues a lo humano, que es lo humano. A mí me gusta, digamos, plantearme las cuestiones, pues hasta sus últimas consecuencias. ¿No? Por ejemplo, digamos, si uno echa un vistazo a la doctrina de los magistrados... Perdón, ¿no se me escuchaba? Se había parado, no, continúa, Jesús, perdón. De acuerdo, perdón. Entonces, digamos, pues si uno echa un vistazo a la doctrina de los magistrados del Tribunal Constitucional, pues se dará cuenta de que el concepto de persona que manejan, pues ya tiene algo de transhumano, ¿no? Es decir, ya nuestro mismo ordenamiento jurídico se configura como algo transhumano a día de hoy, porque no es humano en sí mismo. Y la apelación constante que hacen ellos, por ejemplo, a la filosofía kantiana, en esto remito, digamos, al estudio de mi compañera Lorena Velasco, ¿no? El concepto de persona en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha sido recientemente publicado por la editorial República, pues, digamos, hacía que yo me viera casi en la obligación de volver la mirada hacia Kant, ¿no? ¿Cómo es posible que los conceptos que manejemos a día de hoy pues hayan dejado de ser humanos, ¿no? En muchos aspectos? O como decía Radbruch, pues ¿por qué lo evidente ha dejado de serlo? En definitiva, también hemos hablado a lo largo de estas sesiones sobre la inteligencia artificial y a veces pues me da la sensación de que ni siquiera muchas veces manejamos qué cosa es el concepto de la inteligencia natural, ¿eh? Ni siquiera tenemos claro qué cosa es el conocer.
Pero bueno, el conocer nos remite, como señalaba el cardenal Cayetano de Bio, pues al mismo ser, ¿no? Cognoscere, decía él, es quadam esse, de alguna manera es un ser. Y sin embargo, la pérdida del ser por parte de la filosofía moderna pues nos sitúa ante un paradigma en el que ya no está claro nada. El propio Descartes, por ejemplo, en su discurso del método, en sus, digamos, meditaciones metafísicas, pues, perdón un segundo, que me Evaristo, en sus meditaciones metafísicas, pues nos remite a esta cuestión diciendo, si yo puedo imaginar que puedo existir sin el cuerpo, entonces es que yo no soy mi cuerpo, yo soy un ser cognoscente, una cosa que conoce, dice Descartes. Digamos, Kant parecía que iba a resolver este problema cuando él niega la intuición intelectual, ¿no? Él se da cuenta de que si nosotros, por el hecho de pensar, pudiéramos decir que necesariamente existimos, entonces todos los seres racionales serían necesarios. Parece que va a resolver esto, pero finalmente, ya en la propia crítica de la razón pura, nos damos cuenta de que Kant quiere hacer toda una arquitectónica de la razón pura, ¿no? Digamos, poner límites al conocimiento, porque lo que quiere es dejar a salvo el reino de la libertad. Desde ese momento, digamos, el mundo, el ser humano, queda escindido, descoyuntado, por así decir, entre un reino de la libertad y un reino de la naturaleza. Esta división es lo que el profesor Carpintero Benítez denomina Die Zerrissenheit, ¿no? En alemán, una ruptura, de tal modo que por un lado estaría la conciencia del yo trascendental, ¿no? Ese sujeto que es cognoscente, perfecto, que es cuasi divino, y por otra parte estaría la conciencia empírica, ¿no? Del sujeto real, de carne y hueso, que en cuanto empírico pues no puede decir razón de ciencia, no entraría dentro de la ciencia. A lo largo de todas las sesiones que hemos visto, pues nos hemos planteado que el transhumanismo al final se puede resumir, o los distintos transhumanismos se pueden resumir con una definición que más o menos diría, pues es un mejoramiento del ser humano por medio de la técnica, ¿no? Pero a veces hemos reducido la técnica, o la tecnología, se dice a día de hoy, pero a mí me parece más correcto la técnica. En fin, la técnica la hemos reducido casi a las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando hablamos de la técnica pensamos en un smartwatch o pensamos en lo que sea, en unas técnicas de operación avanzadísimas. Sin embargo, la técnica no tiene por qué ceñirse solo a eso. A día de hoy el derecho se suele definir como una técnica de control social por medio de la violencia, en cuyo caso, si el derecho fuera una técnica, entre otras muchas, el propio derecho sería un sistema de mejoramiento del ser humano por medio de la violencia en este caso, ¿no? Utilizando una serie de coacciones que lo que tendrían que hacer es conducir a los individuos empíricos hacia el reino de la libertad. En ese sentido, el propio derecho ya a día de hoy sería un sistema transhumanista. Digamos, un sistema que lo que hace es someter las conciencias empíricas de tal manera que nunca traspasemos las fronteras de la libertad. Más bien al contrario, nos va manipulando de tal manera que nos liberemos de las condiciones de nuestra vida natural, ¿no? Nuestras condiciones podríamos llamar ecológicas, para que suene en un lenguaje más moderno, va privando al ser humano de sus condiciones ecológicas de tal manera que vaya entrando al reino de la libertad. Esto lo dice Kant literalmente, y con esto pretendo terminar, en Idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita, donde literalmente, ¿no? En una de las proposiciones dice: podemos considerar la historia del género humano como la historia del cumplimiento de un plan oculto de la naturaleza, que ha de llevar necesariamente hacia la constitución de una entidad política exteriormente e interiormente perfectas, de tal manera que la naturaleza pueda sacar del ser humano todas las virtualidades que estaban contenidas en germen dentro de su naturaleza. Como se puede ver, digamos, está refiriéndose al Estado cosmopolita, en definitiva al sistema jurídico. Y bueno, con esto pues nada, simplemente agradecer la escucha, y la verdad que también felicitar a mis compañeros porque sus ponencias han sido realmente muy interesantes, me lo han parecido. Muchísimas gracias, Jesús, muchas gracias. Pues para terminar, vamos a tener el gusto de escuchar a Ekain Payán Ellacuría de la Universidad del País Vasco, que nos acompaña online y nos va a hablar del transhumanismo y el fin de la reproducción azarosa a través de las tecnologías convergentes, algunas consideraciones bioéticas y jurídicas. Cuando quieras, Ekain. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha y se ve perfectamente la presentación. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias en primer lugar por la presentación. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Universidad Francisco de Vitoria, al Instituto Razón Abierta y al comité organizador, con la profesora Postigo a la cabeza,
oportunidad que me brindan de estar hoy aquí en esta sesión, de presentar esta comunicación oral y felicitar igualmente a la organización por el éxito de estas 2 jornadas y también a los compañeros, por supuesto, que me han precedido en el uso de la palabra. Bien, voy a tratar de ajustarme al tiempo. Voy a hablar sobre el transhumanismo y el fin de la reproducción natural, es decir, voy a tratar de dar algunas pinceladas desde el punto de vista bioético y jurídico a las implicaciones que puede tener el transhumanismo y el fin de esta reproducción. Bien. Partimos así de la lotería genética, es decir, de la existencia de una divinidad, del establecimiento de unos caracteres heredados, los cuales los progenitores no tenían la posibilidad, la facultad de intervenir. Pasamos así de esa lotería genética a una lotería social desde el punto de vista económico, en el sentido de que los progenitores puedan tener la opción de acudir a algunas de las biotecnologías o nanotecnologías que voy a comentar a continuación y que pues bueno, pudieran dar lugar a una selección de algunos rasgos genéticos determinados. Así, por ejemplo, el diagnóstico genético preimplantatorio, que se contiene en el artículo 12 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, por la cual, o en base a la cual, se podrían seleccionar a los embriones sanos y desechar a aquellos considerados patológicos. De igual manera, la convergencia de las nanotecnologías, biotecnologías, la informática y las ciencias cognitivas, desde el punto de vista de la biología sintética, de las células madre y, muy especialmente, desde la edición genética con CRISPR-Cas9. A la cabeza también están las técnicas Talent y los dedos de zinc, pero es CRISPR la que resulta más paradigmática, sobre todo en su vertiente en línea germinal, porque posibilitaría o puede posibilitar la herencia de bueno, pues determinados rasgos generación tras generación, ¿verdad? Bien, son así tres puntos fundamentales los que puede llegar a proponer la edición genética en este caso. Un uso terapéutico, siempre que no se modifique el genoma de la descendencia, como dice el artículo 13 del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina. También mejorativa, y aquí hago una disquisición, una distribución trimembre. Por un lado, una mejora que puede ser terapéutica, como puede ser la vacunación. En este caso estamos asistiendo a la vacunación contra la COVID-19, pero que de alguna manera nos mejora también nuestro sistema inmunitario, de alguna manera va más allá de esa situación normal, ¿no? Luego, que puede ser además preventiva, en el caso del Lulu y Nana, que fueron las primeras seres humanos editadas genéticamente, si bien el Comité de Bioética de España considera, como otros muchos autores, que no se trata de una intervención preventiva, sino mejorativa, por cuanto esa posibilidad de heredar el virus, el VIH, era eso, una mera posibilidad, no una enfermedad o una patología que tuvieran, y una vertiente perfectiva, el Human Enhancement o la mejora, ¿verdad? Y luego además el diseño genético, que ya sería pues, los bebés a la carta, ¿verdad? Bien, así la mejora humana, entendemos como mejora humana ir más allá de lo normal, es decir, todo aquello que no tiene que ver con la curación o con la reparación, que puede ser permanente, puede ser temporal, pueden ser capacidades físicas, pueden ser intelectuales o incluso morales, como defiende el propio Saul Lescaut, del ser humano nacido o por nacer. Bien, y esto se vincula con algunas afirmaciones desde el punto de vista de los transhumanistas, en el sentido que se hace referencia a la mejora humana, para mejorar a la especie humana. Hago hincapié en la presentación, se puede ver, a referencias de la doctrina francesa, en este caso, que hacen referencia a un proyecto de mejora de la humanidad desde el punto de vista del transhumanismo, no solo como corriente filosófica o científica, también cultural, también un movimiento de pensamiento, que va hacia un modelo superior, el de la mejora, y también el de perfeccionamiento. Y asimismo hay autores que hacen referencia a una humanidad mejorada. Bien, se ve por tanto una conexión entre la mejora y el transhumanismo. Y a su vez también una relación no solo con la mejora, sino con la eugenesia, que comentaba el primer compañero que ha intervenido en esta sesión. Dice uno de los autores que traigo en las diapositivas que existe una plena coherencia en la radicalización del proyecto eugenésico y transhumanista. Asimismo, un punto en común, dice otro autor, entre la eugenesia y el transhumanismo es esa obsesión por la competición, por la mejora, por ir más allá de lo terapéutico, y finalmente encuentra este mismo autor, Rey,
una relación entre el transhumanismo y la eugenesia liberal, desde el punto de vista de que los progenitores pues, pueden tener acceso voluntario a las tecnologías anteriormente comentadas y que, por tanto, pues, pueden dar lugar a esa correlación. No obstante, eugenesia, que a mí me gusta hacer hincapié en el nuevo concepto de eugenesia, no solo el tradicional o el actual liberal, sino como nueva eugenesia que defiende el profesor Romeo Casabona, en el sentido de una eugenesia terapéutica, una eugenesia basada en el conocimiento y en la voluntariedad de los progenitores. Así, se pueden realizar algunas consideraciones bioéticas y jurídicas que nos pueden permitir, o algunos autores esgrimen, para estar a favor o en contra, en este caso, del transhumanismo. Así, el principio de beneficencia procreativa, que ha sido anteriormente comentado, de Julian Savulescu, por el cual sería una obligación moral tener a los hijos con la mejor vida posible. Otro argumento puede ser el de la primacía del ser humano sobre los intereses de la sociedad, que como se recoge en el artículo 2 del Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina y en el 3.2 de la Declaración Universal de la Bioética y Derechos Humanos. Asimismo, hay autores que hacen alusión a que no solo puede haber una responsabilidad por las acciones, sino también por las omisiones o por las no acciones. En este caso, no acudir a estas técnicas para mejorar o acudir al transhumanismo, siempre dando por sentado que la técnica sea segura, que este es el principal hándicap de cualquiera de las técnicas anteriormente aludidas, y que los beneficios siempre sean superiores a los riesgos, en cumplimiento del principio de beneficencia y no maleficencia de la bioética. Asimismo, nos permitiría el control evolutivo frente a las variaciones naturales del genoma humano. Así hay algunos autores que defienden la clonación reproductiva humana, como John Harris. No obstante, habría que precisar que esta opción está meramente o expresamente prohibida por el artículo 11 de la Declaración Universal del Genoma Humano y de los Derechos Humanos, y hay algunos otros autores que hacen referencia a que no tendríamos más remedio que acudir a la edición de genes si quisiéramos mantener inalterado el genoma humano, por cuanto la reproducción sexual implica de por sí una variación. Y luego, bueno, asimismo, hay otros principios, la libertad de investigación científica, también principios relacionados con los intereses de los menores o del nasciturus, el interés superior del menor, y el derecho al más alto nivel de salud, con base al cual, siguiendo a Habermas, habría que mantener una especie de ficción jurídica, una especie de conversación con ese ser por nacer, para saber si haríamos uso o no de esta potestad. Pero, no obstante, también hay algunos, muchos, diría yo, argumentos en contra fundamentalmente del transhumanismo. El primero de ellos, o más importante, es el de la dignidad de la persona humana, reconocido en múltiples preceptos de nuestros textos constitucionales internacionales, y que varios autores hacen hincapié, y citando o parafraseando a Kant, como el compañero anterior también ha realizado una intervención sobre este autor, en su concepción como el ser humano no como un medio, sino como un fin en sí mismo, ¿verdad? Además, otro de los argumentos, el de la identidad personal, relacionado con el libre desarrollo de la personalidad, el derecho del ser humano a ser único, a ser irrepetible, y también en relación al propio cuerpo que defiende Francis Fukuyama, y por el cual defiende que el transhumanismo es la idea más peligrosa del mundo y que podría dar lugar al problema de la no identidad de Derek Parfit. Asimismo, en cuanto al principio de igualdad y no discriminación, recogido igualmente en numerosos preceptos, por cuanto podría dar lugar a una sociedad en la que coexistieran los transhumanos, o los mejorados y optimizados por un lado, y por otro, los naturales o los no mejorados y los ordinarios, ¿verdad? Así podría vulnerarse el principio de justicia, por cuanto ese coste económico implicaría que no estaría a disposición de todas las personas, si bien los transhumanistas apuntan que, de igual manera que ha sucedido con otras tecnologías, como los teléfonos móviles, se irían adecuando esos precios y llegarían al conjunto de la población, pero desde luego es previsible que, al menos al principio, no sucediera así. Y también afectaría, por tanto, la distribución equitativa de los beneficios en materia de salud. Asimismo, el derecho a un futuro abierto y al derecho a un patrimonio genético inalterado, al derecho a la integridad genética, que se regula en el artículo 1 de la Declaración Universal del Genoma Humano y de los Derechos Humanos, y asimismo en el artículo 3 de la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, por cuanto las generaciones presentes tenemos esa responsabilidad para mantener íntegra esa dignidad de la persona humana. Y asimismo valores fundamentales, valores morales como la humildad, la responsabilidad y la solidaridad, a los que alude Michael Sandel y otros muchos también, como la inocencia, la fragilidad o la vulnerabilidad del ser humano. Así, para finalizar, unas breves conclusiones. Desde el punto de vista ético, yo diría que si bien se puede, por supuesto, objetar
del transhumanismo no diría que debería hacerse necesariamente, sino que habría que individualizar y ver caso por caso a qué tipo de situación nos estamos exponiendo. De acuerdo con Diéguez, que ha participado asimismo en la primera jornada de este congreso, ¿verdad? Así propondría diseccionar entre una mejora terapéutica o preventiva, los bienes posicionales, es decir, el derecho a la salud o el bien de la salud, y por otro lado, aquellas que pueden ser consideradas perfectivas o mejorativas. Me refiero a esos bienes comparativos, como pueden ser la inteligencia o la belleza. Eso nos podría dar una pista sobre si efectivamente podríamos considerar éticamente válida o no esta opción. Y siempre partiendo del concepto de seguridad suficiente, al que ha hecho expresa alusión el Comité de Ética Europeo en su última declaración sobre edición del genoma humano. Así, no obstante, yo discreparía respetuosamente, por supuesto, con Diéguez en el sentido de la importancia del humanismo. Para mí es fundamental, por supuesto, poner el centro al ser humano y poner asimismo en el centro la naturaleza humana. Por ello, el poshumanismo, que iría más allá del transhumanismo, sería esa última etapa a la que llegaría el ser transhumano, supondría una completa desconexión de lo humano, expresamente un antihumanismo, referido por algunos autores, y por tanto no solo a temer, sino a vedar, tal vez, ¿verdad? Asimismo, una correlación entre los medios y los fines de la eugenesia, de la mejora y del transhumanismo se puede inducir de algunas de las manifestaciones realizadas en la presente intervención, si bien habría que precisar que jurídicamente la eugenesia y la mejora humana, y por tanto también el transhumanismo, estarían expresamente prohibidos. Así, la eugenesia en el 3.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en cuanto a la selección y a la eugenesia, el artículo 13 del Convenio de Oviedo anteriormente referido, y el artículo 159 del Código Penal en cuanto a la manipulación genética, y asimismo que considera como infracciones muy graves las relacionadas con estos fines la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Así, finalmente, creo que puede ser razonable, incluso conveniente, tener en cuenta el concepto de bioconstitución, al que han hecho referencia el propio profesor Romeo Casabona y también el profesor de Montalvo, en cuanto a presentar la protección de bienes bioconstitucionales presentes en múltiples constituciones, al menos occidentales, como la dignidad humana, como la vida, como la salud, la integridad y la identidad personal, frente a las amenazas o a las posibilidades de la biomedicina. Así que nada más. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier eventual pregunta. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ekain. Y nos quedan unos minutos por si hay preguntas, fundamentalmente entre los propios ponentes, entre las personas presentes en la sala, porque por temas técnicos no podemos activar las preguntas para aquellos que están siguiendo esta mesa desde casa o online. Por tanto, si alguno de los ponentes tiene alguna pregunta o alguna persona que está en la sala. Jesús. Perdón, me gustaría simplemente despedirme, perdonadme, porque es que tengo otra ponencia ahora mismo, entonces he de salir pitando, digamos, tal. La verdad que muchísimas gracias y perdonad de verdad esta falta de educación. Gracias, Jesús. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo querría comentar sobre lo de los jueces robots, que me hace pensar en dos novelas de ciencia ficción, una española y otra americana. La americana es El cartero de David Brin, que inspiró luego la película con Kevin Costner, que es bastante mala, pero tiene su encanto. Pero en la novela se supone que unos superordenadores gobernaban la Tierra, pero no impidieron la guerra nuclear. Y entonces quedan unas cuantas comunidades de granjeros repartidas por la América profunda. Y entonces le dicen al cartero que en una comunidad aún tienen un superordenador que decide las cosas. Entonces, claro, todo el mundo quiere consultar por carta de papel, qué ordena el superordenador para poner orden en el caos posapocalíptico. En realidad no hay ningún superordenador, lo siento si leéis la novela, y este es un spoiler. Y hay una cosa con lucecitas, es como un homenaje al Mago de Oz, ¿no? Hay una cosa con lucecitas y un grupo de gente sabia que intenta poner orden y que dice lo del superordenador para asustar a los bandoleros de alrededor. La otra novela es
Gabriel, de Domingo Santos, que es un gran escritor de ciencia ficción español que envió hace poco. En Gabriel es un androide que es indistinguible de un humano, entonces se fuga, porque lo tenían encerrado, y le juzga un ordenador. Y el ordenador, porque ya no juzgan los hombres, juzgan los ordenadores, por todas las ventajas que tú has dicho. Pero ante el caso específico de Gabriel, entra en una serie de paradojas internas que se pone a pensar, que ahora no me acuerdo cuáles eran, y hace ¡pum! Y se bloquea porque entra en unos ciclos que, y también en Marte piensan, los juicios tienen que hacer los ordenadores y ya no los hacen los hombres. O sea que es un tema que no es, que se ha pensado antes, y hay gente que efectivamente ha reflexionado en eso. Si esto lo hiciera un ordenador, y me gustó por el ilustrativo el ejemplo que has puesto de Pamplona, ¿no? Efectivamente, muchas gracias. La verdad es que no conocía ninguna de las dos novelas, así que esto es curioso porque se ve como la imaginación, la fantasía, que es otra atribución propiamente humana de la que desde luego carece la máquina, ha sido capaz ya de proyectar escenarios como estos, ¿no? Dos cosas que me venían a la cabeza por lo que comentabas. Respecto de lo último, la máquina colapsa, dices, porque es incapaz de llegar a una conclusión. Porque está en un bucle de principios que chocan. Efectivamente, no sabe hacerlo. Pues bien, eso al juez humano le está prohibido. Esto es la prohibición, hoy en día al menos, del non-liquid, ¿no? Es decir, hay que tomar una decisión, por muy ardua que sea, técnica o moralmente, ¿verdad? Y la máquina es que simplemente es incapaz de entender eso. Como decía esta mañana el profesor Marcos, es que la máquina no sabe contar hasta 2. Propiamente hablando, no sabe hacer eso. Es una operación complejísima de la cual la mente humana tampoco sabemos exactamente cómo se hace, lo explicó ayer el profesor Sala, pero el caso es que lo hace, como para pedírselo que lo haga a la máquina. Y la segunda idea que se me venía a la cabeza con lo que comentabas en la primera de las novelas, como al final hay unas lucecitas y unos sabios que se supone que las interpretan para aparentar que siga habiendo un orden trascendente otorgado por la máquina. Se me viene a la cabeza con esto la cuestión, no me ha dado tiempo a comentarlo, como nos pasa a todos, ¿verdad?, de uno de los riesgos que tiene también el escenario que yo planteaba de la inteligencia artificial libremente, que es el de la profecía autocumplida. Eso es un riesgo que hay en un escenario de progresivo desarrollo, como está sucediendo ya de estas herramientas. No sé si con la finalidad de una definitiva implantación, ya se verá, pero en el progresivo desarrollo podemos incurrir en la, no sé si llamarlo paradoja, de que al final esos jueces humanos que validan la decisión, que la confirman o que la revocan, entre comillas, no en un proceso de apelación, sino que dentro del propio procedimiento se le pide a la máquina que nos diga cuál sería su hipotético resultado, su decisión, y hay un juez humano que es el que lo valida. Dice, bueno, esto está bien o no me vale, pero me sirve como herramienta para construir realmente esa decisión. Y ya fijaos cómo hablo, construir. Eso ya es sintomático de por sí. Pues bien, la profecía autocumplida, es decir, que al final el juez siga viendo aparentemente un control humano, pero llega a tomar la decisión la máquina y el juez simplemente la valida, porque ¿cuál sería su responsabilidad civil, propiamente hablando, en el caso de que contradiga la decisión que dice la máquina? Esto nos va a ocurrir dentro de poco. Este debate ya va a ocurrir. Por tanto, es puramente ficticio ese control humano, es solamente aparente. Es uno de los problemas que esto genera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a dar por terminada aquí la sesión para poder llegar puntuales a la sesión de clausura del Congreso de Razón Abierta. Os agradezco nuevamente a todos los ponentes vuestras presentaciones y seguramente nos veamos todos ahora mismo en la sesión de clausura. Así es que un abrazo a todos, a cualquier, en España, fuera de España, en Argentina, País Vasco, Madrid y a los que estamos presentes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.